Vamos a hablar con el doctor Nigoen Uamaní. Vamos a hablar sobre el riñón, cómo proteger, cómo hacer que no lleguemos a una insuficiencia renal. Que esto es muy importante, doctor Uamaní. Queridos amigos, ustedes que están en la casa, pueden comunicarse al 212-5353, porque lo que voy a hablar en este primer bloque es sumamente importante. La gente con hipertensión arterial, la gente con diabetes, está jugándose anular sus riñones en el tiempo. Anular sus riñones si lleva mal control de estas enfermedades. Ya nos contará el especialista. Lo que sufre una persona cuando tiene insuficiencia renal, cuando tiene que ir a la diálisis 2 o 3 veces por semana, 6 horas conectado en una máquina, es decir, la calidad de vida se destruye. Con esto y mucho más vamos a comenzar el programa. Bienvenido, doctor Uamaní. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, doctor Rubio. Gracias por la invitación. Yo considero que tratar el tema de la enfermedad renal es una realidad que todos estamos comprometidos a tomar una decisión activa. Yo me cruzo con pacientes que después de haber pasado varios médicos, ¿no? O sea, van por varios consultorios y finalmente, ¿qué es lo que encontramos? Que no les resuelven el asunto, llegan en estado ya muy avanzado, prácticamente para ya entrar a hemodiálisis. ¿Hay alguna forma de que tú no seas diabético ni hipertenso y haces insuficiencia renal sin ser diabético y sin ser hipertenso? ¿Hay esa posibilidad? ¿Cuándo y por qué? Hay muchas causas por las cuales una persona puede tener insuficiencia renal. La insuficiencia renal es una enfermedad en la cual ya el organismo, en este caso el riñón, ya no puede hacer la función principal, que es limpiar la sangre, vamos a decirlo. De hacer orina. Así es. Hacer orina de calidad, ¿no? Básicamente es limpiar la sangre de todos los desechos orgánicos, sobre todo dos componentes importantes como son la urea y creatinina, ¿no? Que son los que nosotros medimos para. ¿Y de dónde sale la urea y creatinina? ¿De las comidas? Así es. Diríamos que una buena alimentación va a ser sinónimo también de una buena calidad de vida. El riñón se va a comprometer por diversas enfermedades. Las principales son la hipertensión arterial, la diabetes, pero también hay otras enfermedades, por ejemplo, como enfermedades autoinmunes que atacan directamente al riñón. El lupus, por ejemplo. Hay otras enfermedades. Tú no eres ni diabético ni hipertenso y tienes lupus, claro, que es una enfermedad autoinmune, ¿no? Daños del riñón estructurales como la poliquistosis renal. Poliquistosis, una cantidad de quistes de diferente tamaño que deterioran la función del riñón. Así es. Muy También bien. Otro grupo de pacientes que llegan son aquellos que tienen, por ejemplo, varones, adultos mayores generalmente, que tienen problemas con la próstata, no han tenido un buen control, de pronto la próstata crece, compromete el drenaje, ¿no? La eliminación de la orina. La retención urinaria de la gente con próstata afecta al riñón, regresa la orina hasta el riñón, por ejemplo. Así es, como no hay un buen drenaje. Y aumenta el tamaño del riñón, ¿no? Así es, a pesar que la persona que tiene problemas de próstata puede orinar, el asunto va avanzando hasta que ya tiene dificultad para miccionar, ¿no? Que es la razón por la cual llega ya al consultorio. O sea, cuando el paciente con próstata orina con un chorro muy delgadito, está quedando orina adentro o está con dificultad saliendo. Así es. El globo de la vejiga, el globo vesical, va a estar siempre lleno y casi con su orina retornando otra vez al riñón. Y ese retorno hace daño. Hace daño y puede llegar al extremo de ya el riñón dejar de funcionar, ¿no? Ambos riñones en este caso. Otra causa también con un mecanismo parecido son las mujeres, por ejemplo, que tienen cáncer de cuello uterino, ¿no? ¿Y cómo malogran ellas su riñón? De igual forma, así como la próstata. Por obstrucción. Hay obstrucción en la parte baja, la parte a nivel uretral, y entonces esto va a generar un incremento de la presión dentro de toda la vía urinaria, y esto obviamente las principales razones por las cuales llegan los pacientes. Pero otras causas también, por ejemplo, son ya enfermedades propias del riñón, ¿no? Casos como glomerulonefritis, que ya son enfermedades específicas, cuya la mayoría de ellos no se sabe la causa, es desconocida. Algunos
son producto ya de que el paciente nace con ya una enfermedad en el riñón, sino que la manifestación de la enfermedad es conforme va creciendo. Las piedras en el riñón, También, los cálculos. Cálculos renales, infecciones urinarias también. Infecciones urinarias frecuentes pueden malograr el riñón. Pueden malograr. En forma repetitiva, constante, sin un buen control, pueden finalmente comprometer. ¿Y cómo se da cuenta una persona que está su riñón yendo mal? ¿Cuáles son los síntomas que puede identificar cualquier ciudadano que nos esté escuchando en este momento, que son millones de personas en el Perú? ¿Y cómo darse cuenta que estás mal del riñón? ¿Hay molestias que el paciente te puede decir? El olor de la orina, el color de la orina, el ardor, dolor a nivel lumbar o el dolor al orinar por poquito, sacar ratito. ¿Todos esos síntomas pueden estar indicándote que está fallando tu riñón? Sí, doctor Rubio. Mire, en el Perú, según las estadísticas que tenemos a nivel de la Sociedad Peruana de Nefrología, ha hecho unas estimaciones. El ministerio no tiene datos reales. No tenemos un estudio. No hay datos reales. Entonces, las estimaciones ¿Cuál es la estimación? Estamos llegando a un promedio de 2,5 millones a 3 millones de peruanos. 30 millones que somos, 3 millones, el 10%, estamos sufriendo. Sí, las estimaciones que lo que sucede es que el riñón es un órgano tan noble, ¿no? Es un órgano que es capaz de funcionar con un pedacito y hace lo que tiene que hacer. No necesitamos estar comprometidos completamente para hacer síntomas. Mientras un riñón esté funcionando, la mayor parte del riñón esté funcionando bien, no va a haber síntomas. Entonces, el riñón ya está enfermo, pero no está dando síntomas. O sea, y esa es la parte donde nosotros nos preocupa. Por eso que la gente no va a la consulta, como no refiere molestia, así es. Está trabajando y no va. Y ya cuando hay manifestaciones de algún síntoma dentro de los que usted ha mencionado, significa ya que el paciente tiene un daño importante en el riñón. Y este daño ya debe ser controlado inmediatamente, porque si dejamos que continúe el avance de la enfermedad, va a llegar a una etapa final, ¿no? Que lamentablemente lo va a condenar a tener que sustituir la función renal por algunos de los métodos que existen, que son la hemodiálisis, diálisis peritoneal o el trasplante renal, ¿no? Pero mientras no reciba estos tratamientos, el paciente va a tener una serie de síntomas que le van a ocasionar visitar a diversos médicos de todas especialidades. Por ejemplo, un paciente con enfermedad renal ya con grado avanzado te puede presentar anemia y le van a hacer estudios por anemia, tratamiento por anemia, y finalmente el problema no descubren la causa de la anemia, ¿no? Y la razón era una enfermedad renal que no lo habían pensado, porque como ven que el riñón orina, como ven que el riñón no tiene ninguna manifestación, entonces están buscando otras causas más comunes de una anemia. Sin embargo, la responsabilidad era pues del riñón, ¿no? Otras de las enfermedades que también se ven son problemas, por ejemplo, de edemas, ¿no? La gente relaciona, ¿necesariamente te tienes que hinchar los pies? No necesariamente es una enfermedad renal. No es una enfermedad renal. No necesariamente. Hay otras causas. Las principales causas son, por ejemplo, fallas del corazón, que pueden originar también edemas, hinchazones claro, de los miembros inferiores. Problemas en las venas, por ejemplo, del miembro inferior, que lo que hace también varices, por ejemplo, que originan edemas, ¿no? Problemas en el hígado, que también originan una deficiencia en cuanto a la cantidad de albúmina en la sangre, y esto origina edemas en el cuerpo. Problemas nutricionales también. Claro, entonces todos estos síntomas el edema se puede presentar en estas enfermedades, y es justamente ahí donde enfocan la mayor parte de los clínicos, porque los renales son los últimos en ser evaluados, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque todos le buscan otras causas. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Estamos mal formados? ¿Por qué no vamos de frente a buscar en el riñón si es tan frecuente? Existe bastante deficiencia en cuanto a darle importancia al riñón. En el ojo clínico. Así es. La preparación clínica también tiene algo que ver, ¿no? Lo que pasa es que los pacientes renales siempre han sido postergados, no se ha dado un programa. El Estado todavía está desarrollando programas parciales. No les hemos tomado en serio todavía. No está tomado en serio. Pero además el costo altísimo que representa cuando ya una persona va a diálisis, eso cuesta muchísimo dinero, sostener
por semana. Ninguna persona Así con es. su capacidad económica puede sostener una diálisis. Tiene que estar en un programa de un seguro, o en el Estado, o en la Exactamente. Seguridad Social. Pero a porque veces es imposible Doctor sostener. Rubio, le cuento que a veces el problema ni siquiera es estar ya en un programa del Estado, ¿no? Lo que pasa es que ya la cantidad de pacientes que hoy se ven que llegan con enfermedad renal es tan alta que casi a diario están entrando entre 4 o 5 pacientes nuevos. Voy a retomar de nuevo la dato que usted nos ha dado. De los 30 millones que somos en Perú, 3 millones, el 10%, tenemos algún problema renal. Así es. Dígame otra cosa, doctor. ¿Cuántos están en diálisis en el Perú? ¿Cuánta gente necesita diálisis en el Perú? De estos 3 millones. De estos 3 millones se estima que por lo menos el 10% De los o sea, 300.000 debería estar en hemodiálisis. Debería estar en hemodiálisis. Pero la realidad en el Estado y no reporta, estamos, ni siquiera, no tenemos capacidad. No tenemos capacidad. No tenemos La capacidad. cantidad que tenemos actualmente en hemodiálisis llega solamente a 10.000. ¿A 10.000? 10.000. Y son casi 200 o 300.000 los que necesitan. Que no están en Nuestra situación un es programa. bastante... Atención, autoridades de salud. El problema es más serio de lo que pensamos. Seguimos hablando con el doctor Huamaní sobre este interesantísimo... Doctor, me he quedado sorprendido con la cifra que me ha dado y yo la voy a repetir porque quiero que tenga conciencia el país entero. De los 30 millones de habitantes que somos en el Perú, 3 millones tenemos alguna enfermedad renal. De esos 3 millones, el 10% de los 3 millones, o sea, 300.000, van a necesitar estar en diálisis. Y solamente están en diálisis 10.000 en Perú. O sea, estamos totalmente lejos. Pero para que no lleguemos a este estado, queridos amigos, es que queremos hablar con el doctor Huamaní, cómo debemos evitar complicar nuestro riñón. Y ya está Margarita desde Ica. De Ica, su ciudad, doctor, sí, de su ciudad. El doctor es natural de Ica, una ciudad bellísima al sur de nuestro país, para la gente que nos está viendo por el extranjero. Señora Margarita, ¿cómo está? Buenos días. Doctor, buenos días. ¿Cómo le va? Quería hacerle una consulta. Adelante. Me llamo de Ica porque yo sigo Radio Capital, sí escucho. Usted siempre nos sigue. Baje el volumen sí. de su radio, baje el volumen de su radio o de su televisor, por favor, para escucharla mejor. Ya. Mire, mi esposo es operado de la vesícula. Ajá. Pero a veces me dice, me duele, y le late. Y estoy que será para la vejiga y lo llevé a la posta acá en La Palma de Cadeca. Le llevé a la posta y el doctor le mandó análisis de orina. Entonces dijo, no, tu orina está bien clarito, no tiene sangre, no tiene nada. Pero él siente que le late la vejiga. La vejiga. ¿Y sí. qué edad tiene su esposo? 82. 62. Muy bien. 80. 82. 82. 82. ¿Y ya le ha hecho el urólogo el examen de próstata? Cuando se fue a operar, el doctor lo encontró en segundo grado, como le dijo. Pero a él le operaron la vesícula, pero no hicieron nada para operar la próstata. Nada, no hicieron nada. Vesícula nomás. No, nosotros tenemos ahí un hospital de la Solidaridad, allí en Ica, y puede su esposo hacer la consulta allí. Pero quiero ver si el doctor Huamaní le quiere hacer una pregunta más sobre este señor. Bueno, dice que siente que le late a nivel siente que le late a nivel de la vejiga. ¿Tiene dificultad para poder miccionar? O sea, orina con dificultad, hace mucha fuerza, puja para orinar. No, orina normal, orina pero no mucho. No mucho. Pero orina. Mucho. ¿No le han hecho exámenes de la parte renal? ¿Cómo está su urea, su creatinina? ¿Le han dicho normal, no? ¿No le han hecho examen de orina? ¿Examen de orina ha hecho, Margarita? Sí, le hicieron examen acá en la posta, acá en La Palma. ¿Cuándo? Le hicieron el examen. ¿Cuándo? Y no le pedí, está clarito su orina, dice que no tiene sangre, no tiene nada. ¿Cuándo le han hecho ese examen? Hará 2 semanas. 2 semanas, está bien. ¿Y no han hecho una ecografía, nada? ¿La Palma es muy lejos de Ica? ¿Es lejos de Ica, doctor? No. ¿Está cerca? Por el Coliseo cerrado. ¿Por el Coliseo cerrado? Claro. Sí, la universidad. No sé, doctor, usted considere. ¿Qué hay que hacer con este hombre? ¿Llevarlo a que le hagan una ecografía, por ejemplo? Claro. ¿Otro examen? ¿Volver a hacer el filtrado renal, si está correcto? Así es, justamente es lo que hablamos, ¿no? A ver, dígale para que lo escuche todo el Perú, porque hay otros señores de la misma edad que deben tener el mismo problema. De hecho, que por la edad que tiene la persona, ya debe tener un grado de falla renal.
Claro. La falla renal empieza a partir de los 40 años, en forma natural, ¿no? Pero no riñón quiere decir envejece. que necesites No, por supuesto que no. dializarte. La falla, el riñón empieza a perder su función de forma natural, ¿no? A partir de los 40 años perdemos un punto de la función renal por año de vida, ¿no? Eso quiere decir que él a sus 80 años, ¿no? Debe haber perdido 40 puntos de la función que tuvo desde que empezó pues él a vivir, ¿no? Y eso cuando se evalúa a nivel de ya la parte médica tiene que tenerse en cuenta eso para no considerarlo como un insuficiente renal cuando lo que estamos observando simplemente es la evolución natural del riñón. Ahora, ¿qué es importante en este caso? Hay que prevenir, ¿no? Porque él ya tiene una función renal disminuida por la edad. ¿Y cómo prevenir? Por ejemplo, ¿debe comer algo distinto? ¿Debe evitar carne roja? ¿Debe evitar sí, comida? la dieta, en general, para cualquier persona que no quiere tener problemas en riñón, renales, lo más conveniente es hacer una dieta vegetariana. Ah, muy bien. Repita. Usted quiere tener bien su riñón, conviértase vegetariano. Así es lo mejor. Es lo mejor. ¿No? Que dejar o disminuir sustancialmente, en gran cantidad, disminuir su consumo habitual de carne roja, ¿no? Que es el principal... Sal, sal. Sal también. La sal es otro... Quitarse la sal. Así es, la sal... Lo posible, menos sal. Va a dañar al riñón, no porque la sal sea dañina directamente al riñón, sino la sal va a originar un daño tremendo al cuerpo al incrementar la presión arterial. No es directamente, sino es en forma indirecta. O sea, y primero, la presión alta malogra exactamente, el riñón y todos los demás órganos son dañados por la presión alta. Obviamente que el consumo de sal para una persona que ya tiene enfermedad renal tiene que ser menor a lo normal. ¿Qué es lo normal? Tomar, preparando los alimentos, una cucharadita de sal, ¿no? Para mezclar, por ejemplo, para preparar el arroz, ¿no? Y otros componentes de la dieta. Un paciente que ya tiene hipertensión arterial o tiene problemas renales debe disminuir a la mitad, por lo menos, de la cantidad de sal, ¿no? Que consume. Eso va a ayudar mucho a ¿El azúcar controlar. también es dañino? ¿El azúcar? El azúcar... no directamente en el riñón, sino ya en las personas que tengan problemas del metabolismo de la glucosa, como en este caso la diabetes. Sí, el diabético ya. Claro, en el diabético sí. ¿no? En el diabético obviamente va a originar daños por la enfermedad. Gracias, doctor. Ya sabe lo que va a hacer Margarita allá en Ica, en esa ciudad tan bonita. Vaya usted allí a hacer el control en el hospital más cercano que tenga. Si quiere, vaya con nosotros. Doctor, también. para completar con la llamada, obviamente este paciente, esta persona tiene problemas ya a nivel de la vejiga, probablemente de la próstata. Una ecografía es importante para ver si ya hay retención urinaria. Si hubiera una retención mayor del 10%, ¿no? Este paciente ya tiene que tener manejo urológico y hasta de repente cirugía para corregir. Operarlo. Así es, porque si sigue la obstrucción eso le va a comprometer al riñón. Si se queda orina y no sale, eso hace daño. Así es. Cuando uno micciona, cuando uno orina, ¿no? ¿Tiene que botar todo? No bota todo. No, queda algo. Debe quedar algo. ¿No? ¿Cuánto? Pero debe ser menos del 10%. Pongamos un ejemplo. Si usted orina en el día 1 litro, entonces al momento que elimina la orina, debe quedar solamente 100 centímetros máximo. Nada más. Pero si queda más de eso, ya hay retención urinaria. Obviamente los pacientes dicen, pero si estoy orinando, dicen, ¿no? Yo orino, ¿cómo va a dar obstrucción? Si hubiera obstrucción no saldría. Ellos no se dan cuenta. Claro. O sea, orina, sale un volumen y cree que está orinando normal, porque uno no mide pues la cantidad que está orinando todos los días. Entonces ve que orina y piensa que orinando igual, pero en realidad ya está reteniendo. Y esa retención, conforme avanza la enfermedad, es mayor, hasta que un momento dado ya los riñones pues van a estallar, ¿no? Ya no van a funcionar. Excelente consejo, doctor. Muy bien, vamos a recibir la llamada de Verónica, de Breña. Adelante, Verónica. Buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Una consultita. Yo tengo a mi pareja, pero él orina, pero de a poquitos. ¿Qué edad tiene la pareja? 41 años. 41 años y está orinando de poquitos. ¿Qué más? 41 años. Ajá. ¿Aló? ¿Y qué otra molestia? De vez en cuando le duele la parte a los riñones, ¿no? A nivel de la cintura, a nivel lumbar. Sí, a la cintura, ajá. Hay dolor ahí. Cuando le duele, toma su pastilla. ¿Y qué pastilla toma? ¿Qué pastilla toma? ¿Cómo se llama esta pastilla?
Bueno, no recuerdo ahorita cómo se llama. No Para el pasa dolor, nada. debe ser, pues. Para el dolor de los riñones. Para el dolor de los riñones. Él ha sido visto ya por un urólogo, ha ido a la consulta ya su pareja. No quiere ir. No quiere. ¿Qué hacemos para llevarlo? Mandamos un No policía quiere ir. para Me dice, llevarlo. sí, pero no va. Ajá. ¿Está escuchándonos ahí? ¿Está con... No nos está escuchando. No está. ¿En qué Y trabaja desde que él? yo lo conozco hace 6 años. ¿En qué trabaja él? Así orina. ¿En qué trabaja? ¿En qué trabaja? Es chofer. Es chofer. Muy bien. Otra pregunta. ¿Es diabético? No. ¿Es hipertenso? No. ¿Tiene alguna otra enfermedad? No, Muy eso bien. es lo único. Y Doctor. a veces le salen así ronchitas en la cintura, Ya. en alguna partecita, ¿no? Le pican. Así. Doctor Guamaní, ¿le quiere hacer alguna pregunta más a la señora? Bueno, me dice que orina de a poco O sea, su y último- varias veces en el día, ¿no? Ujú. Sí, varias veces. Y su otro problema es que no le gusta ir a otros baños que no sea su casa. Ya, no Y- orina afuera. A veces orina ya en otro sitio porque ya no aguanta más. Ujú. Pero ¿No? viene a la casa ahora. Viene a la casa o bueno, así. De Ya. donde sea viene. Dígame, ¿se le hinchan los pies? No. No, ya. Bien, lo que nos está mostrando parece los síntomas. No estoy muy seguro porque habría que hacer una evaluación. Ahora, la edad muy temprana, ¿no? Claro, es muy- 41 años es muy 41 temprano muy para joven. hablar. ¿Y cómo son esas prostatitis, que es diferente al crecimiento de la próstata? Claro, generalmente va con molestias urinarias, ¿no? Es los síntomas que manifiestan podrían encajar dentro de una prostatitis, ¿no? Ardor miccional constantemente, de poco en poco, ¿no? Dolor básicamente al momento de miccionar, ¿no? Ahora, nos dice Verónica, ¿no? Verónica, sí, Verónica. Nos cuenta de que tiene dolor, me imagino, a nivel de la cintura, porque todos consideramos que dolor a nivel de cintura es sinónimo de riñón. Y no siempre No. Primero Ahí- que el riñón, ¿cuándo duele? ¿Cuándo duele el riñón? El riñón no duele, solamente va a dolerte cuando tienes un cálculo. Una piedra. Una piedra en el riñón, nada cual- más. Otro dolor No. que se presenta en la cintura no es de No riñón, es, queridos no es, amigos. no es. Puede Y- ser de columna, de Así músculo, pero Pero hay el una riñón forma de solo duele diferenciarlo. cuando tiene piedra. Así es, pero hay una forma de diferenciar ese Ajá. dolor. Ese dolor no es cualquier dolor. Es un dolor que va a empezar justamente en la parte baja de la espalda y luego va a avanzar lentamente, ¿no? Hacia la parte genital. O sea, el cálculo como se mueve desde Ajá. la parte alta, mientras va avanzando va raspando y va doliendo. va Además, doliendo. ese dolor es agudísimo, ¿no? Eso es cuando ya hay Es una obstrucción, emergencia. cuando es muy grande, cuando no logra pasar, ese dolor es insoportable, el paciente se pone de pie, de cabeza, de espalda y no le lo calma, soporta. no lo soporta. Hay mujeres que han tenido cálculos renales, piedras riñones, que prefieren dar a luz, Así es. prefieren parir, que soportar un dolor de Así piedra, un dolor de cálculo renal, un dolor de litiasis. Muchas gracias. Volvemos a comunicarnos con todo el país. Estoy hablando con el doctor Nigoen Guamaní, quien es médico nefrólogo y director médico de Salud Renal, Pro Salud Renal, se Salud llama Renal. Así es, su doctor. institución, doctor, ¿no? Sí, doctor. Y bueno, habíamos hablado que la dieta puede mejorar. Los controles tempranos sobre la orina, las ecografías, tomografías, resonancias, nos ayudarían mucho. Doctor, mire, lo que en realidad ayuda para ver si el riñón está fallando o no, viene a ser exámenes de sangre, Ujú. ¿no? Los exámenes de orina también nos dan los primeros indicios de una falla renal, ¿no? Entonces, dentro del examen de orina, Vamos a repetirle esto, doctor, me parece interesante. O sea, en nuestra sangre nos permite darnos información de lo que está sucediendo en nuestro riñón o también en cualquier otro órgano de Así es. nuestro cuerpo, ¿no? Qué maravilloso. Un análisis de sangre y ahí podemos pedir urea, creatinina, que son sustancias químicas residuales de la función renal o también lo último, los desechos de las comidas, ¿no? así, doctor. Ujú. Lo que pasa es que la urea se va a trabajar. ¿De dónde viene? La urea viene de las proteínas que comemos. Todas las proteínas que ingerimos se absorben, van al hígado, el hígado los procesa,
luego esto va a todo el organismo, son utilizados, son destruidos, ¿no? Y en esta interfase, lo que resta, lo que